Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estás en el canal de Victoria Peñaranda. Bueno, si es la primera vez, yo te invito a que me escuches. Y a lo mejor te gusta, te puedes suscribir porque es gratuito. Y si sois parte de la familia, lo primerito de todo, bienvenidos, un abrazo enorme y mis disculpas, ¿no? Porque, bueno, el viernes teníamos la charla en directo con Mindalia. No sé por qué falló la conexión. Yo desde aquí hago cursos online, directos con vosotros y no ha pasado nada, pero bueno, pues tenía que suceder, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar acerca de esto. Os había dicho de hacer un directo, pero no, no me acompaña la garganta. Así es que vamos a hablar acerca de los abicus y su relación con la muerte. Abicus. G2. Abicus es una palabra africana que son muy pocas las personas que realmente lo conocen, pero sin embargo describe una situación muy conocida por la mayoría y muy sufrida por la mayoría. Es verdad que esto también se encuentra en otros sitios, quizás como la Cábala, en el hinduismo, pero vamos a hablar de la tradición africana, que es muy rica en explicar precisamente cosas importantes de una manera sencilla, que es lo que a mí me gusta. Abicus. Así que, ¿qué son los abicus? ¿Qué daño pueden hacer en una familia? ¿Cómo podemos protegernos si es que hay alguna manera? ¿Y cómo podemos, qué lección podemos extraer de los abicus? Así que vamos a comenzar. Abiku es una palabra compuesta, abi, nacido de, eiku, que es la muerte, de manera que es predestinado a morir, nacer antes, o sea, morir antes de tiempo. Que todos me diréis, aquí nacemos con la condición de irnos al otro lado, porque es obvio, pero todos tenemos un horario marcado, todos tenemos el horario marcado. Nuestra alma, nuestra conciencia, otros personajes es igual, pero hemos pactado para lo que tenemos que hacer. Hemos pactado el tiempo de duración. Estamos hablando de personas que fallecen antes de llegar a la pubertad y que en caso de llegar su mundo, su vida, es una eterna complicación. Vamos a hablar acerca de estos. Bueno, la leyenda que dice, la tradición africana dice que en los bosques, en los campos, hay unos demonios que pasan hambre, que pasan frío, y entonces cuando pasa una mujer, bueno, la posesionan de alguna manera para poder utilizar los recursos de la mujer y los recursos del bebé. En otros hablan de una sociedad de niños que está en el cielo y que están honrando la muerte porque están continuamente en ese ciclo de nacer, volver a encarnar, encarnar, nacer. Y así continuamente. Bueno, a ver, que es obvio que ni hay demonios que pasen hambre y frío, ni tampoco obviamente en el cielo hay unos niños que estén honrando de alguna manera la muerte. Disculpadme, la garganta. Entonces, no hay nada de esto, pero veréis, decía Jean Cocteau una frase que a mí me gustaba mucho, decía, la historia se hace leyenda y la leyenda se hace historia, porque es que al final todos los relatos, todas las leyendas, todas las tradiciones tienen un 80% de verdad. De manera que vamos a entender qué verdad es de estas dos leyendas. Por un lado, que son demonios, por otro lado, que es un conjunto de entidades. Y para poder entender qué es Abicú, describimos quiénes son Abicús. Abicú es el niño que nace y que tiene una entidad que lo parasita. Abicú es asimismo la entidad que parasita al niño. Y Abicú también son aquellas entidades a las que pertenece esa entidad. Abicú. Para poder entender qué hacen los abicús, tenemos que entender, de verdad, es que es primordial entender qué somos nosotros y cuál es nuestro papel aquí. Que si no lo entendemos, no vamos a comprender qué hacen los abicús. Decía el otro día una persona que vino conmigo a hablar y me decía, bueno, es que todos somos fractales de la luz, todos somos fractales de la fuente de energía. Y es verdad. A muchas personas les sorprende decir que como somos fractales, y es verdad, nosotros somos Él y Él es nosotros. O sea, si tomamos un vaso de agua del mar, obviamente en menor cantidad, pero es la misma composición que el agua de mar. Así que uno está en otro y otro está en uno. Pero claro, nosotros estamos aquí aprendiendo. Que no se nos olvide que hemos pasado por otras dimensiones, otros planos, ahora estamos en este, y obviamente otras dimensiones, la quinta, la sexta, la séptima, o sea, y cada una tiene sus reglas, digamos, tiene su aprendizaje. Así que estamos en un continuo aprendizaje, a pesar de que seamos fractales de la luz. Muchos dicen, ya, pero es que no se puede conocer lo malo.
porque tú eres fractal de la luz, luego tienes que tener siempre una vibración alta. Pero esto no es cierto, fijaos. Venimos a aprender de tal manera que si no, que si hubiéramos aprendido ya no estaríamos aquí. O sea, ya no nos hubieran engañado. Así que aunque nada más que sea esto, estamos en ese continuo aprendizaje. Pero además, para poder aprender tenemos que entender la diferencia. Porque, a ver, ¿cómo podemos entender la luz sin la oscuridad? Es que es imposible. Hay que contrastar con otra cosa. Hay que verlo. Y además, las cosas, todas, incluso el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, son dos caras de la misma moneda. La ausencia de luz, la oscuridad total, hombre, pues no es agradable, pero la oscuridad es buena en cierto momento. Vamos a dormir, menos yo, y uno todo baja las persianas y se queda en oscuridad. Y la necesitamos para hacer ciertos cambios. Pero eternamente vivir en oscuridad nos puede causar un accidente. La luz es alegría, es vida. Pero un fogonazo de luz nos puede también despistar, nos puede cegar y podemos, obviamente, tener otro accidente. Luz y oscuridad es diferentes caras de la misma moneda que según cómo lo podemos utilizar. Entonces, el bien y el mal siempre tienen que estar conviviendo con el ser humano. Y desgraciadamente o afortunadamente tenemos que contrastar, es decir, tenemos que saber qué es el mal para entender qué es el bien. Así que, aunque yo siempre parto de que no tengo la verdad absoluta, comprendo que cuando esa fuente, ese Dios, como lo queramos llamar, estuvo creando, creó conciencias, creó, células que se iban multiplicando y esas células que se iban multiplicando tenían conciencias a las que él dotó con vida en sí mismas para que pudieran extender la vida en el universo, los universos, ¿no? Extender la vida. Y tenían la capacidad de ser luz. Pero también, obviamente, se creó de una misma célula, varias, con entidades que están diseñadas exclusivamente para hacer daño, para hacer mal. Esto que llamamos demonios y gigis, como lo queramos denominar, pero están hechas y concebidas para hacer daño. A muchos les extraña que de alguna manera esas entidades vivan, pero aquí hemos hablado y en otros canales igualmente de cómo reptilianos, dracos, todas estas razas que han venido aquí a hacer daño a la humanidad tienen sus acólitos, en este caso los grises, que en realidad son producto del laboratorio, que al no tener alma pueden ejecutar el trabajo que ellos quieren a la perfección sin ningún mínimo remordimiento. Bueno, estas entidades están destinadas, y fíjense que digo destinadas a hacer el daño. Y digo destinadas porque el destino no se puede cambiar. El destino es el argumento principal con el que venimos y que ese Dios, esa fuente nos ha dado, ¿no? Es un argumento principal. Lo que está predestinado para nosotros es lo que se puede cambiar. Y entonces, claro, venimos predestinados con una serie de cosas y estas circunstancias, en este caso estas sinergias del mal, pueden hacer que nos volvamos de ese camino, ¿no? Va a depender de nosotros. Pero ellos están destinados, por lo tanto, no pueden hacer otra cosa más que hacer el daño. Y obviamente, como han sido creados para ese propósito, no tienen alma. No les da pena. Perdón. No los podemos comprar, no sienten piedad, ya podemos llorar, no. Estas entidades hacen el daño porque, entre comillas al menos, ese es el trabajo para los cuales están diseñados. Que a veces nos puede parecer esto un poco absurdo, un poco complicado, pero es que el bien y el mal tienen que sostener el universo en un perpetuo equilibrio. Y porque todos en el universo estamos aprendiendo. Así que ellos fueron diseñados para hacer el mal. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí entra, ¿qué es lo que hacen los abicus? Un abicus es una entidad que puede estar en una familia, comenzar por una familia o llevar, ni se sabe el tiempo, observando a esta familia. El hecho es de que se apodera, entra dentro de la mujer y el primer impacto, es decir, como están diseñados para hacer el daño, es ir hacia la criatura que está dentro. Que tengo que tener cuidado porque internet me quita muchas palabras, no sé cuáles son ahora mismo. Entonces, posesiona a la mujer y fijaos, ¿por qué posesiona a la mujer? ¿Por qué hace daño al niño? Pues porque siempre tenemos la idea equivocada de que un niño es algo débil, algo que es pues ya está. No, que no. Que un niño es un alma que ha encarnado aquí. Un alma
que mientras que está todavía ahí, tiene recuerdos de quién es, de lo que va a hacer, está sintiendo absolutamente todo, todo a su alrededor y todo bueno, ya lo sabemos, ¿no? Las experiencias en el embarazo obviamente nos condicionan muchísimo la vida. Entonces, estos niños, imagínense, ahora mismo, estando ahí, conscientes de quiénes son, quizás han venido a hacer un trabajo extraordinario aquí, quizás a concluir algo de otra vida, con unos conocimientos que no sabemos, pero una espiritualidad muy rica, porque los bebés tienen una espiritualidad muy rica, pero en un cuerpo que les limita sin poder hablar, sin poder decir nada. Así que el primer impacto hacia ese niño es la entidad que le dice, mira, vas a fallecer antes de tiempo. Ese impacto, he hablado con algunas personas que son abicús, todavía les dura. Ellos sienten que desde que estaban en el vientre materno no son la misma persona. Ahí empieza el daño, el miedo, el terror. Bueno, la mayoría de las veces, si son auténticos abicús, fallecen, como digo, de una forma espontánea, un aborto espontáneo, quizás no se sabe por qué, y si consiguen nacer pueden morir a las pocas horas, días, meses e incluso unos pocos años, es decir, que no llegan a la pubertad. Este es el propósito del abicú, ¿no? Que fallezca antes de tiempo. Si consigue llegar, es a través de cosas, de circunstancias que los abicús, los niños que poseen esta entidad, les pasa. De entrada padecen una serie de enfermedades, son niños propensos a muchas enfermedades, muchas enfermedades que les llevan al límite, siempre están en el límite del IQ, de la muerte, ¿no? Siempre están en el límite. Enfermedades que pueden tener episodios muy, muy graves y son normalmente débiles. Y además de eso, fijaos, además de ser, digamos, físicamente, tener ciertas características, en algunos casos tienen, o sea, no nos olvidemos que la BICUT, es decir, la entidad lo que hace es tomar los recursos del niño, no solamente alimentarse del dolor, sino, bueno, básicamente alimentarse del dolor. Así que pueden ser niños que tengan, además de enfermedades, pueden sufrir en la adolescencia problemas alimentarios, porque les causa sufrimiento, porque están sufriendo, porque no saben realmente a qué mundo pertenecen. Entonces pueden tener problemas alimentarios, pueden ser después adultos e incluso niños precoces que puedan tener alcohol, droga, es decir, es un comportamiento que no admite el no. El abicú nunca ve nada que lo limite. La palabra no entra dentro de su vocabulario. Siempre tiene que ir un paso más allá porque el abicú le incita a no tener miedo a nada. Por lo tanto, son bastante osados. Son, por regla general, tercos, rebeldes, a veces con un comportamiento en el colegio, bueno, bajo rendimiento escolar, con un olor característico. Los abicús suelen tener un olor característico. ¿Por qué? Porque el abicú está siempre rozando o está la muerte acompañándole. Y la muerte huele. La muerte huele. Entonces el abicú huele. Suelen ser desordenados, tercos, rebeldes, la mayoría. Con un comportamiento agresivo y si alguien es rematadamente vengativo, ese es un niño abicú, porque el abicú en sí, en la entidad, es rematadamente malévolo. Muchos experimentan con este tipo de niños situaciones en las que cuando están celebrando algo en la familia, incluso dar un simple paseo familiar, los abicús convierten eso en un problema. Si no hay problemas, no se preocupen que el abicú va a buscar un problema para que sea un día desagradable para la familia. Realmente tienen este problema de carácter realmente pues porque la influencia abicú tira a ser rebelde, a que salte las normas y a que con esa saltar las normas esté al filo siempre de la muerte. Pero es interesante entender que el niño tiene alma. Entonces el alma de ese niño lucha contra la influencia del abicú. O sea, siempre está en una perpetua, iba a decir ya una cosa, no me deja YouTube, en un perpetuo confrontamiento con el niño, es decir, la influencia BQ va a tirar por un lado porque no solamente es la influencia de esta entidad, sino las entidades que la acompañan, va a estar siempre presente, y por otro lado el alma del niño, que sabe quién realmente es, está de alguna manera enfrentándose a esta energía. Por eso algunos, he dicho, son de esta capacidad rebeldes, pero la mayoría son niños con unas
grandes depresiones, sin entender realmente qué les está pasando, sintiéndose absolutamente fuera de aquí, sin saber quiénes son, ni qué les sucede, ni por qué tienen esa tristeza tan absolutamente profunda. ¿Por qué? Porque siempre hay una confrontación entre el alma del niño y el abicú. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si el abicú llega a la edad adulta, es obvio que esos niños tienen unas cualidades especiales, entre otras cosas porque la influencia de la entidad es una influencia que siempre va a estar pendiente de esos otros espíritus que están de alguna manera acompañándole, tirando para que el niño también vaya con ellos. Por lo tanto, tienen intuición y una gran espiritualidad. Hay que desarrollarla, pero son después niños que tienen unas capacidades mediúnicas muy grandes, una intuición tan grande que se les despierta las capacidades mediúnicas, pero obviamente también pueden ser grandes gurús, grandes maestros, grandes guías religiosos, grandes espíritus que van a enseñar y van a experimentar cosas grandes, porque la espiritualidad está muy presente en su vida. Sí, la abicú causa muchísimo sufrimiento a las familias cuando el niño está, niños con comportamiento violento, niños con comportamiento mentiroso y con un comportamiento agresivo tanto hacia los padres como hacia los hermanos, grandes mentirosos. Pueden desarrollar después grandes psicopatías. La mayoría de los psicópatas, desde mi punto de vista, son grandes abicús. Entonces, esto es un problema. Ahora, ¿qué nos enseña el abicú y cómo podemos ayudar a las personas que tienen esto? El abicú nos enseña varias cosas. Una, que nuestros actos siempre van a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque mira, el abicú le pasa como a los animales, ¿no? Pueden oler una seta, ¿no? Los animales huelen el peligro, huelen a un ser humano, huelen a otro animal, huelen. El abicú toma posesión de una misma familia, porque puede ser un abicú que siempre está en la misma familia y por lo tanto la conoce mucho en diferentes épocas, o pueden ser varios abicús que estén en la misma familia. Esto a veces nos hace pensar por qué en la mayoría de las familias todos los primogénitos han tenido algún problema de enfermedad o padecen un problema grave. Puede ser porque son abicús. Pero la cuestión es que el abicú nos enseña lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque, ¿qué hace el abicú? Entra en esa familia porque ha olido, porque sabe del daño que esa familia ha causado a algún inocente. La mayoría de las veces a los niños, claro. Entonces el abicú, como todos nosotros, solamente puede estar con aquellos que vibran en la misma frecuencia de ellos. Así que ahora somos muy buenos, claro, pero no sabemos lo que hemos sido en otra vida. Tampoco sabemos lo que nuestra familia ha sido en otra vida. Algunas veces hacemos terapias que descubrimos todos los sucesos que sucedieron o que pasaron, pero obviamente hubo un principio en el que alguien hizo daño a los inocentes y el abicú, por esa frecuencia, entra a esa familia. Y como es un espíritu vengativo, pero no por piedad, sino simplemente porque le gusta vengarse, pues entonces, aunque parezca una contradicción, está continuamente en la familia haciendo daño desde hace muchísimo tiempo. Además, son personas que nos enseñan que, pues esto, o sea, entidades, que nuestros actos tienen consecuencias, perdón. Nuestros actos tienen consecuencias. Yo no creo en el karma como nos han planteado, pero es obvio que todo lo que haga aquí va a tener una consecuencia aquí o va a tener una consecuencia en el futuro a través del tipo de vida que pueda llevar o de lo que tenga que aprender, pero tener consecuencias. Así que la abicú nos recuerda primero esto. Nos recuerda la importancia de la espiritualidad, porque fíjense, al niño abicú, al adulto, al joven que tenga un abicú, a todos, ¿no? A todos las energías negativas nos rodean. Y cuando hablamos de energías negativas, voy a referirme a 5. Enfermedad, la muerte, la frustración, el abandono y el desengaño. Y esas energías están muy presentes en la vida del niño abicú, muy presentes. Todas juntas, o al menos una de ellas, ejerce una influencia muy fuerte en ese niño. De manera que siempre tiene que estar pendiente ¿de qué? De lo que le salva. ¿Y qué es lo que le salva? Lo que él era cuando venía, su espiritualidad. De manera que, ¿cómo podemos ayudar a una familia que tiene un niño abicú? Primero tratando de identificar si los sucesos en la vida de ese niño, las enfermedades, la violencia, el carácter de ese niño corresponden con un niño abicú.
Y lo mismo que otras entidades, esa entidad también se puede alejar de la persona. Pero luego tenemos que dar atención a la espiritualidad, igual que a nosotros. Cuando nosotros no desarrollamos la espiritualidad, porque es nuestra naturaleza, somos espíritus, no se nos olvide, enfermamos, podemos enfermar. O sea, tenemos que desarrollar la espiritualidad, que no la religión, que no tiene nada que ver. La espiritualidad pasa por entender quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el universo, qué venimos a hacer aquí, qué nos acompaña, qué podemos hacer. Es un estado que podemos ir desarrollando, va creciendo. La espiritualidad afortunadamente va creciendo. Entonces, la espiritualidad es lo que va a salvar al niño, va a contrarrestar la influencia de esa entidad malévola en el niño. Por eso yo conozco muchos abicus, personas maravillosas que han conseguido de alguna manera dominar esa energía que tenían abicu, desarrollando una gran espiritualidad. Esta es la realidad. Entonces, la espiritualidad es muy importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con el niño? Normas, límites y entender. Al niño abicú hay que entenderle sobre todo, porque su vida no es fácil. Insisto, el enfrentamiento de su alma con esta entidad siempre va a estar reflejada. Si no sabemos educar a un niño abicú, tenemos el problema de que la entidad tome por completo el carácter, imprima su carácter al niño y por lo tanto sea un niño completamente rebelde. Si por el contrario intentamos entender qué es lo que lleva, cómo le podemos hacer ver que esas energías negativas las puede vencer, si le apoyamos en las decisiones que tome, si le enseñamos espiritualidad, si estamos continuamente pendientes de esto y sobre todo comprendiéndolo en la lucha, enfrentamiento, no puedo decirlo, que tienen, podremos ayudar muchísimo a los niños abicus. La espiritualidad siempre, siempre va a ser lo que nos salve, seamos abicus o no seamos abicus, pero en este caso mucho más. Creo que es una cuestión importante porque a veces son muchas las familias que no comprenden y les damos muchas excusas, quizás, insisto, ¿no? a problemas alimentarios, a problemas de carácter, a violencias, a depresiones, a intentos de suicidio, porque el niño abicú siempre va a querer ir al otro lado, porque la entidad que le posee siempre va a querer traspasar el otro lado. Así que esas grandes depresiones o esas grandes situaciones que a veces marcan a las familias enteras son producto de un abicú. Miremoslo con mente abierta, sin pensar que estos son tonterías. Yo no tengo la verdad absoluta, no la tiene nadie y siempre digo lo mismo, ya lo sabéis. Pero empecemos a pensar en nuestra familia, síntomas que he dado, quizás pueda de alguna manera alguien pensar si ha sido así con alguien de su familia o él mismo. Porque, insisto, el sufrimiento de los niños abicús es tremendo. Incluso el olor, como decía antes, el olor, porque la muerte huele. Y son niños que tienen muy baja temperatura, a veces les gusta demasiado el frío o por el contrario. Vamos a analizar todo esto que he dicho, insisto, con mente abierta. Lo podemos poner en duda porque es de lógica, pero podemos también contrastarlo. Pero en cualquier caso, siempre venimos con una ayuda maravillosa que es el alma. El alma nunca nos va a dejar a nosotros. Así que intentemos fomentar la espiritualidad en la casa, los límites en la casa, el orden en la casa, la limpieza en la casa y la serenidad en la casa. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, esto es por ahora, ¿no? Porque quería hacer el directo, pero realmente, como veis, no me acompaña la garganta hoy. Os recuerdo que la semana que viene, creo que es 15 y 16, y si no será 16 y 17, sábado y domingo, tenemos el curso de extracción de implantes. Para todos aquellos valientes que puedan comprender que una de las cosas que tenemos que hacer antes de partir al otro lado es quitarnos los estorbos que nos van a hacer volver de nuevo aquí. Entonces, tenemos el curso de implantes. Espero que el domingo pueda hacer un directo. Dejadme en los comentarios. A veces vosotros sabéis que es que os leo a todos. Os lo prometo que os leo a todos, pero es que no me dan tiempo. Entonces, es que tengo tantas gracias para dar a todos que es que no acabaría. Entonces, dejadme en los comentarios, decirme qué conclusiones habéis sacado, porque además esto lo haremos para el domingo. Haremos un directo, me diréis lo que pensáis, porque esto, como siempre digo, es un aprendizaje de dos, el mío y el vuestro. Entonces, entre todos, aquí es un canal que da la voz a todos,
pues lo haremos. Y luego, como os decía, tengo sorpresas, ¿no? Va a ser esto la ventana de muchos de vosotros y la ventana de personas interesantes, porque yo creo que todos tenemos algo que contar también. Bueno, pues nada, nos vemos el domingo. Bueno, no, domingo no, que ya sabéis que estoy haciendo vídeos cortitos, por lo tanto, vamos a hacer vídeos cortitos esta semana. Mañana empezaremos con uno y desarrollaremos el tema durante toda la semana y el domingo al final haremos el directo. Lo pondré en Instagram, en mi Face e incluso en YouTube también para que lo podáis ver y os podáis comunicar. Así que mientras tanto, como siempre os digo, gracias por estar en mi vida, gracias, de verdad, gracias. Al que ha venido antes, que no me conocía, ¿te ha gustado? ¿Ves? ¿Te ha gustado? Suscríbete, que es gratuito. Y a los demás, si creéis que esto merece la pena, compartirlo. Gracias, gracias. Nos vemos el domingo. Os quiero. Gracias.